comenzó a decir que él la podía saciar del agua de vida eterna. Y esta mujer se sorprendió porque ella sabía del Mesías, que él iba a venir. Y esta mujer agarró y estaba sorprendida, pero también estaba restaurada, porque al momento que se encontró con Jesús, ella sintió el cambio, sintió la necesidad. Pues dame de esa agua, dijo, pues dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás. Y esta mujer, pues el Señor le dijo, yo soy el agua de vida. Le comenzó a testificar que Él era el agua de vida que brota para vida eterna. Él era. Y dijo, este es el Mesías. ¿Y qué hizo esa mujer? Se quedó callada de lo que le había dicho. Híjoles, me encontré el Mesías, aleluya, hoy voy a tener esa agua. Esa mujer que estaba pasando por su vida, que esa mujer ya había tenido 5 fracasos matrimoniales y estaba triste, angustiada, preocupada. Dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Estoy mal, ¿por qué nadie me valora como mujer, no? A lo mejor ya después de 5 matrimonios, no, pues yo creo que uno es difícil, imagínense 5. Y esta mujer estaba así como, Dios mío, o sea, ¿por qué me está pasando todo esto? Pero de momento encontró, Jesús la encontró a ella. ¿Quién fue a ella? ¿Fue a Jesús? No, Él fue a ella, ¿verdad? Y todo nos ha pasado así, porque nunca es que tú quieras, sino es que de Él depende la salvación, es que Él quiere salvarte, Él quiere restaurarte. Entonces, esta mujer, el Señor vio su tristeza y su angustia y su preocupación, porque siempre Él toma la iniciativa. No es que, es que yo busqué al Señor. No, tú no lo buscaste, Él te buscó primero. Él siempre busca a las personas. Por eso dice la palabra que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así es que si tú estás aquí es porque Él tuvo misericordia de ti, porque Él te vio primero. Y esta mujer, el Señor la veía su tristeza y su necesidad. Entonces ella, cuando comenzó a decirle estas cosas, ella se admiró. ¿No será este el Mesías, el que ha de venir? Y entonces ella dice que cuando platicó con Jesús, yo creo que no pusieron toda la historia, ¿verdad? Pero ella dice que se fue a la aldea, corriendo, fue a su aldea. Yo creo que se le olvidó hasta el cántaro ahí, y fue corriendo y dijo, me encontré a un hombre que me dijo toda mi vida, me dijo todo lo que yo era. Y comenzó ella a hablarle a la gente, y dice que él daba agua de vida eterna, y comenzó él a hablar de lo que él estaba diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que cuando tú te encuentres con Jesús realmente, tú vas a comenzar a testificar de Él, porque ella cuando la encontró Jesús a ella comenzó a evangelizar a la gente. Le dijo, he encontrado al Mesías, lo he visto. Pero cuando tú no te encuentras con Jesús es muy difícil, ¿verdad? Por eso necesitamos encontrarnos con Él, porque para que brote agua de vida eterna en tu interior, ¿verdad? La palabra, el Espíritu de Dios te ayude. Necesitamos en este tiempo que tú te encuentres con Jesús, ¿verdad? Y que no tengamos la religión nada más, que no tengamos una religión, porque pues hay muchas religiones. Entonces necesitamos decirle al Señor, encontrarnos con Él. Y vamos a abrir nuestra Biblia mientras viene el pastor, para que no perdamos tiempo. Juan 4:13, ahí está. Ya lo tienen, Mateo, Marcos, Lucas, Juan 4:13.
Dice, vamos a leer un poquito más arriba. Vino una mujer en el 7 de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Él respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decid que es en Jerusalén, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Hasta ahí nos quedamos. ¿Qué le dijo? Yo soy el que habla contigo. Ella sabía que iba a venir el Mesías. Ella no es que no supiera nada del Mesías. Ella ya sabía. Ustedes están leyendo aquí que dice aquí, sé que ha de venir el Mesías llamado Yeshua o el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella ya conocía que iba a venir el Mesías. Por eso cuando Él se le acercó, yo creo que estaba diciendo, se me hace que es Él, ¿no? Y cuando ella comenzó a escuchar lo del agua de vida, cuando ella comenzó a escuchar lo de quién la podía saciar, he oído que ha de venir el Mesías. O sea, le estaba diciendo, ¿serás tú? Y ella le dijo, él le dijo, yo soy. Imagínense, ¿no? Tremenda historia. Que a ti se te acerque el Mesías y te diga, yo soy el Mesías. Imagínense, y esta mujer dice, seguimos la historia, dice, vamos a seguir leyendo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¿qué hizo? Dejó su cántaro, dijo, bueno, esta agua la dejó así, ya no me importa, ¿no? ¿Y qué siguió? Dice ahí, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él.
Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida, eso está muy bueno, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida, ¿qué dice ahí? Es que haga del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo os envío a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de quienes, de los samaritanos de aquella ciudad, creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Por qué creyeron en él? Por la palabra, porque ella comenzó a hablarles. Estaba tan impactada de haber encontrado a Jesús que dijo: yo no me voy a quedar con esto, ¿verdad? Como cuando te sacas la lotería te dicen: no vayas a decir que te sacaste la lotería, te la vayan a quitar. ¿Y qué hace uno cuando te saca uno algo así? Me gané un dinero, y comienza: no, me gané harto dinero, no, que me gané un horno de microondas, no, me gané. Yo cuando me gané un horno de microondas, me gané un horno de microondas en Liverpool, me gané un horno y andaba yo ahí, me gané un horno, y yo tenía un mes de haber trabajado ahí, y fue lo de diciembre, la festividad, me dan el boleto y me gano el horno. Dice mis compañeras de ahí: pues te ganaste más de lo que has ganado aquí, de lo que ponía un mes de haber trabajado ahí. No, el horno valía más que lo que yo había ganado en ese tiempo, ¿verdad? Y acá dice: seguimos, y le dejo el lugar al pastor, ya vino, porque, ¿a dónde vamos? ¿En qué capítulo? Versículo en el 40. ¿Qué dice? Dice: entonces, bueno, vamos al 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces, viniendo los samaritanos a él, le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Imagínense qué hermoso. Por eso yo les digo, hermanos, en estos festivales, que ustedes, esta mujer, con una sola palabra del Señor, ella ganó a mucha gente. ¿Y qué está pasando con nosotros? Tenemos que encontrarnos con Jesús, ¿verdad? A lo mejor todavía no hemos encontradonos con Él, como esta mujer, ¿verdad? Como cuando muchos dicen, se convierten y comienzan a hablar: y me convertí al Señor, me convertí a Jesucristo. Mira, ven a Jesús, ven, mira, Él te puede ayudar, ven a Jesús, ¿verdad? Entonces, este testimonio, porque yo les podría dar un testimonio, pero este testimonio está tremendo, dirían, ¿no? Este testimonio está tremendo. Esta mujer ganó mucha gente en un día. Y luego le decían a ella: mira, ya no te creemos por lo que tú nos dijiste, sino por lo que Él nos dijo, por las palabras. Él es el Mesías, el Salvador. Y entonces, hermanos, hay que despertarnos. Si tú no te has encontrado con Jesús
todavía, no te has encontrado con la salvación que Él te puede dar, tienes que decirle: Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados, te necesito en este tiempo que tú entres a mi vida. Yo necesito saciarme de tu agua viva, de encontrarte a ti, de saber quién eres tú. Y dice que tú no vas a encontrar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Por eso Él se quiere revelar a ti. Y esto es algo maravilloso. Así es que dejo el lugar al pastor y testifiquemos. Lean, sigan leyendo, apréndanse Juan 4 y comiencen a ver este testimonio de la mujer samaritana, y eso nos va a hacer hablarle a otros acerca de Jesús, acerca de que la gente, ¿verdad? Esta mujer, yo la verdad a veces digo: Señor, ¿cómo esta samaritana que había tenido 5 fracasos, ¿no? Que podíamos decir: no, esta ya no, está ya 5 fracasos y todavía tiene otro, y no, esta ya está, ¿qué le pasa? ¿No? Esta mujer que podía decir, no, pues tú cómo nos hablas de Jesús, nada. Pero esta mujer, hubo un cambio en ella. Esta mujer, cuando les estaba hablando, ganó a muchos samaritanos, muchos. Y todavía Jesús, ahorita te lo doy, y todavía Jesús se quedó 2 días en Samaria. Digo, no inventen. O sea, ¿cómo le hizo? Entonces, si ella tuvo posibilidades y fue una gran evangelista, pues nosotros también podemos serlo. Amén. Así es que recuerden, 14 de noviembre, ¿qué vamos a tener? Festival, bajo el abrigo del Altísimo. Préndenselo, bajo el abrigo del Altísimo. Ahora sí. Ahora sí. Ok, bueno. Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Les invito a que se pongan de pie para que hagamos una pequeña pausa, retengan lo que mi esposa les acaba de compartir, y que por cierto también, ¿verdad?, le felicitamos, hermanos, porque ayer fue una de las expositoras del Congreso de Mujeres en la Ciudad de México, y también nuestra hermana Dulce y nuestra hermana Diana, que viajaron a México para pues pasar ese tiempo espiritual de oración. Y qué bueno, hermanos, ojalá y que así cada uno pueda tener un tiempo para pues pasar, ¿no?, con el Señor y buscar de la presencia de Dios, además de estar aquí. Vamos a orar. Amado Padre, precioso Dios y buen Señor, te agradecemos que tenemos un día más de vida y pues estamos reunidos hoy para meditar en tu preciosa palabra. Es necesario, es muy importante, Dios, que en el corazón de cada persona tú puedas hablar y puedas abrir el corazón y nos puedas sembrar tu semilla, tu palabra. Y qué importante es para este tiempo que todos, Señor, tengamos la oportunidad de escuchar cada vez más claramente tu voz hablando a nuestra vida, pero no solo hablarme a mí, porque Dios mío, a mí me has hablado a mí y has transformado mi mente y mi corazón, pero también es necesario que hables a toda esta congregación, a toda esta comunidad de hermanos y hermanas. Algunos comienzan, algunos llevan más tiempo que otros, pero todos necesitamos, Señor, que vayamos despertando y abriendo nuestro entendimiento de cuál es tu buena voluntad. En Cristo Jesús te lo ruego y te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, gracias. Tomen su lugar. Qué bueno que oraron. Pues el día de hoy, ¿verdad? Hay algunas cosas importantes que enmarcan esta fecha. Una de ellas es las costumbres de Halloween y aquí en Latinoamérica el Día de Muertos. Son costumbres populares y son cultura pues de la gente en general. Ahora, otra fecha importante para la iglesia cristiana es el Día de la Reforma, ¿sí? El Día de la Reforma, que desde Alemania en 1517 sucedió
que unos monjes católicos en la iglesia en Alemania de Wittenberg pegaron sus 95 tesis. Martín Lutero pegó sus 95 tesis de lo que él creía que pues no estaba bien, no era correcto hacerlo así. Así que estudiando la Biblia, abriendo la palabra de Dios, pues realmente abrir la Biblia es abrir los ojos. Abrir la Biblia es abrirse a entender de verdad cuál es la voluntad de Dios. Y la Biblia explica cosas muy sencillas, ¿verdad? Pero también la Biblia tiene algunas cosas que no son fáciles de entender. Y sin embargo, Dios quiere que todos la comprendan. Dios quiere hacer su voluntad comprensible. Dios quiere hacer su palabra a modo de que todos lo entiendan, para que no vivamos en tinieblas, para que no estemos como sin saber lo que la Biblia dice. Entonces, en ese sentido, hoy yo quiero compartirles un poquito acerca de la importancia de que nosotros tomemos conciencia de lo que dice la Biblia, ¿ok? La sola palabra, la sola escritura, para que en verdad también a nosotros nos toque individualmente y como comunidad que estamos aquí reunidos, pero también, ¿verdad?, de manera mucho más amplia, nos corresponda también el cómo es esto, ¿no? Eso que pasó hace tanto tiempo y sigue ocurriendo hasta el día de hoy y seguirá ocurriendo hasta que se complete lo que Dios tiene que completar. ¿A cuántos de ustedes les gusta ver a Dios moverse? ¿Les gusta de pronto observar los milagros y observar los cambios y ver cómo suceden las cosas cuando Dios las dirige? A mí me gusta mucho y lo puedo ver claramente, porque en primera instancia lo he vivido. Y para no ir hablando sin una base bíblica, yo les animo que abren la Biblia en el libro de Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Y hay algunas cosas que son muy, muy bonitas y hoy se las quiero platicar. Vamos a ver si tengo la oportunidad de poder hacerlo así. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces, en el versículo 2 tengo la base para poder hablar que la Biblia nos enseña y nos dice que es importante reformarnos. Reformarnos quiere decir cambiar nuestra forma de pensar, ¿ok? Cambiar nuestra forma de pensar y muy especialmente respecto de la voluntad de Dios, de lo que a Dios le agrada, de cuál es lo que la Biblia dice. Por eso, ahora que se vive este tiempo de tradiciones y costumbres, todo tiene que pasar a la luz de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? De tal manera que todas las personas que quieran agradar a Dios y saber cuál es su buena voluntad agradable y perfecta, tienen que someter sus pensamientos, sus ideales, su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de pensar, su cultura a la luz de la palabra de Dios. Y si algo está claramente mencionado en la Biblia que no debe ser hecho, entonces yo me reformo, ¿sí? Yo me reformo, es decir, cambio de forma. Mi forma de pensar o mi forma de percibir las cosas tiene que cambiar. ¿Cómo? Tiene que cambiar como la Biblia dice, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Ustedes lo saben, ¿no? Todos lo sabemos, siempre lo hemos escuchado en algún lugar o en otro lugar. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá.
y lo que no va a permanecer es aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Así que a nosotros nos toca un tiempo en el que pronto veremos que las cosas siguen cambiando y que muchas cosas que no son del agrado de Dios van a empezar a perderse y van a terminar desapareciendo completamente cuando Cristo venga en gloria por segunda vez. Alguien diga amén, porque el Señor volverá. Veremos, ¿verdad? Con toda claridad cómo todo lo que aquí está escrito se cumplirá. ¿Ok? Entonces, por un lado, quienes, ¿verdad?, han llevado a cabo costumbres y celebraciones culturales que en la Biblia nos dice que tenemos que revisarlas, tendremos que revisarlas y tendremos que dejarlas. En lo personal, hermanos, cuántas cosas de mi vida yo he tenido que dejar. Y para ejemplificar o para ilustrar cómo es esto, porque a veces de verdad que cuesta un poquito de trabajo, uno ya está muy hecho a la idea de que la vida es así, o uno se hace mucho a la idea de que pues es bonito simplemente porque es bonito o porque lo vemos o lo vivimos desde casa. La Biblia, cuando se refiere a la forma de ser de una familia de padres a hijos, dice la vana manera de vivir heredada de los padres, ¿ok? Porque quizás lo vivimos así y lo queremos repetir, pero cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes a la Biblia, tú te encuentras con una instrucción que no exactamente es como tú la aprendiste. Y ese es el punto en el que por mucho tiempo muchas personas pueden estar y vale la pena estar, ¿de acuerdo? Entonces, de manera personal, uno tiene que ir revisando todas estas cosas e ir despojándose de cada una de ellas. Así que hagan de cuenta que cuando los niños, por ejemplo, quiero poner un ejemplo, los niños juegan en las recámaras de la casa. Y los niños se meten en la cama, ¿verdad? Y se esconden en la cama entre cobijas y almohadas y muchas cosas. Y ellos están escondidos porque juegan a las escondidillas. Entonces de pronto tú quieres salir porque ya el juego terminó. ¿Y qué tienes que hacer? Empezar a quitarte una sábana y otra cobija y el cobertor y la almohada, hasta que finalmente dice, ya salí y estoy aquí, ¿no? Ya aparecí. Bueno, miren, con este pequeño ejemplo les puedo decir que a veces la vida es así. Porque nuestra conciencia se encuentra escondida bajo muchas capas de costumbres, muchas capas de ideas, muchas capas de tradiciones, muchas capas de así lo aprendí, pero nunca me tomé el tiempo para saber si de veras era correcto. Cuando tú vienes a Jesús, Él empieza a ayudarte a ti a despertar, a reaccionar, a tomar conciencia de la realidad y a abrir los ojos para que veas lo que es la voluntad de Dios. Así que tú y yo, bueno, yo también, luchas y empiezas a luchar con todas aquellas cosas, con todas aquellas ideas. ¿Cuándo es que luchas más? Luchas más cuando empiezas a leer la Biblia. Tú empiezas a luchar, tu mente empieza a ser desafiada por Dios, tus pensamientos empiezan a ser retados por Dios. Dios te empieza a decir, ¿verdad?, cosas que quizás nunca habías escuchado. Por ejemplo, la Biblia dice que Cristo venció a la muerte. Y la Biblia dice que la muerte es enemigo de Cristo. Así que ¿a quién voy a agradar? ¿A quién voy a adorar? ¿A quién voy a servir? ¿A quién voy a buscar? Yo me pongo en oposición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, porque Cristo dice que yo fui rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Ok? Entonces yo estoy y cada uno de nosotros estamos tratando de quitarnos esas cosas, ¿no? De tratar de sacarlas, de salir para que finalmente, como acabamos de leer en Romanos 12, no me conforme a este mundo, no me conforme a este siglo, no me conforme a esta manera de pensar, sino me adopte o me adecue o me haga a la manera de Cristo. Amén. ¿Les gusta la manera de Cristo? Me gusta, nos gusta la manera de Cristo, pero la manera de Cristo, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, no siempre va a resultar
como los demás lo quieren hacer o como los demás pueden pensar acerca de la vida. ¿Vamos bien? Bueno, miren, esta historia, que puede ser su historia personal de una lucha en la que usted está tratando de agradar a Dios en serio y está tratando de vivir una vida agradable a Dios, que inicie cuando lee la Biblia, cuando ora, cuando quiere de corazón hacer la voluntad de Dios, puede trascender, porque tiene que ver con esta congregación, esta iglesia, una iglesia cristiana, una iglesia que tiene su historia, y que el año que viene, si Dios nos permite, a todos los vamos a invitar para volver a contarles toda la historia. Pero no tengo que contar toda la historia, sino que tengo que saber decirles que alguna vez alguien a mí me habló del evangelio, y a esa persona que me habló a mí, otra antes le habló el evangelio, y sucesivamente así. Entonces a estas personas, a esta iglesia, pues obviamente alguien nos llegó hablando y empezamos a creer y tomamos decisiones y dijimos: a lo que nosotros nos interesa es obedecer a Dios, a vivir la Biblia, tener una comunión con el Señor. No estamos muy preocupados por ser una organización muy reconocida o simplemente invitar a vivir una vida religiosa, sino más bien una forma de vida que agrada a Dios a partir de la Biblia. Y esta misma idea es la que desde aquel día, ya son 504 años de la Reforma Protestante, se tenía en mente, porque se veía claramente la condición de la vida de las personas en la pobreza, en la ignorancia, en la enfermedad, en el abuso, en la manipulación. El pueblo que vivía aquel entonces estaba sufriendo, ese pueblo cristiano estaba en el oscurantismo, hasta que a alguien se le ocurrió prender la luz, abrir la Biblia y empezar a declarar que la Biblia decía en contraste con lo que los hombres decían. Y eso es lo que produjo un cambio, y siempre desde entonces se quiso y se quiere volver a la Biblia. Ha pasado tiempo, como les digo, y lo que esos hombres hicieron en Alemania, cambiaron Europa y también América, y empezó a cambiar el mundo por completo, porque se abrió la Biblia, porque la gente empezó a hablar del evangelio y se difundió no sus dichos personales, no su filosofía, no solamente un grupo de dogmas, sino la Biblia. ¿Por qué la Biblia es tan importante? Porque en ella conocemos a Dios, porque es a través de ella que tenemos revelación, ¿sí? Tenemos esa claridad. Ahora sí llegamos a esa conciencia, y Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos venimos a este mundo con ataduras, desde que nacemos parece que fuimos una presa cazada, atrapada en medio de una red, y hay que empezar a romper todas esas ataduras y ligaduras, todas esas cosas que nos frenan, como dijo Jeremías en el capítulo 16, verso 19. Jeremías dijo, lo vamos a leer ahorita aquí: oh Señor, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de angustia. A ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra y dirán: nuestros padres heredaron solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. El profeta Jeremías, en Jeremías 16, 19, dice esta gran realidad, esta gran verdad: nuestros padres heredaron. Y eso es lo que el apóstol Pedro dice, ¿verdad? Que heredamos la vana manera de vivir. Y eso se refiere a los antepasados, ¿verdad?
muchos antepasados, no solo pues de casa de papá, mamá, sino del abuelo y del bisabuelo, y en fin, así. Mucho de aquello que fue muy nato, fue muy de idea simplemente para formar una familia y cómo tratar de salir adelante. Pero no siempre significó que fuera verdad, que tuviera la razón o que hubiera provecho. Jeremías le dice al pueblo, ¿verdad? Heredamos mentira, heredamos vanidad y heredamos cosas sin provecho, lo cual todavía al día de hoy pues hay muchas personas que siguen pensando que las cosas que hacen o las costumbres que tienen pues no le ofenden a nadie, y son buenas y son verdaderas, tienen algún beneficio, pero la verdad que si Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, se le preguntase a Él, ¿verdad? Entonces muchas de esas personas no estarían dispuestas a escuchar lo que Él les diría, ¿ok? Porque eso significaría en verdad reconocer que es un error, mentira, vanidad y cosas sin provecho. Ahora, nosotros pues que estamos aprendiendo y que estamos, ¿verdad?, despertando esa conciencia de hacer la voluntad de Dios y de agradar a Dios o de seguir a Jesús, entonces tenemos que pensar que podemos hacer un cambio y que podemos tener muchas cosas por las cuales vale la pena seguir adelante, cambiando lo que tengamos que cambiar. Vuelvo a tomar mi verso de Romanos capítulo 12, escúchenlo porque es la palabra de Dios, por favor. Dice la Biblia: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis. Esta versión dice después, más reformaos por la renovación. O sea, la reforma es un cambio de forma. Reforma es cambiar de forma. Así que si quiero ser una persona reformada no solo es un alcohólico que dejó el alcoholismo o un drogadicto, es un hombre reformado porque ya dejó los vicios, ¿ok? O una vida inmoral, ya la dejó, ya es un hombre reformado también en el aspecto con Dios, en la vida espiritual, en todo lo que concierne a las cosas de Dios. También se necesita vivir una reforma, ¿de acuerdo? Entonces voy a explicar, voy a mencionar 3 cosas de manera sencilla. Voy a tratar de mencionarlo de manera sencilla para ver si quizás todos juntos llegamos un paso más adelante, ¿ok? La idea es que ninguno se quede atrás y la idea es que ninguna duda quede sin resolver. De verdad que creo que Dios puede darnos a nosotros, a cada quien, la convicción de saber cuando algo es verdadero. Me tocó apenas hace unos días en nuestra plataforma de oración por internet con los pastores dar mi testimonio, y yo comentaba algo que a mí me preocupaba cuando quería yo empezar a saber de las cosas de Dios, y la cosa que me preocupaba a mí era el no convertirme en una persona fanática. Me preocupaba a mí el no convertirme en una persona que por miedo tuviera que hacer algo o dejarlo de hacer. Y también me preocupaba el hecho de que perdiera la libertad como persona o como individuo de decidir. Y considero de verdad que a muchas personas que no pueden acercarse tanto a la Biblia y que no pueden acercarse a Dios, o que no pueden asistir a una iglesia para escuchar la palabra de Dios, no llegan por esos temores. Número 1, por el hecho de pensar que podría convertirse en una persona con fanatismo, y el fanatismo es emoción sin conocimiento. Fanatismo es emoción sin conocimiento. Es decir, yo no me quiero emocionar tanto que luego no me dé cuenta que estoy equivocado, ¿ok? Fanatismo, o el hecho de no poder decidir por mí mismo, ¿verdad?
que sienta que estoy obligado a hacer algo que no quiero hacer. Eso le pasa también a muchas personas, ¿verdad? Y finalmente el miedo, que por lo que pueda escuchar yo viva sumergido en miedo y entonces no tenga la posibilidad de seguir mi vida. Pero gracias a Dios yo les puedo decir que esos temores fueron superados. Todos esos temores fueron superados conforme tú aprendes, ¿ok? Conforme tú tienes conocimiento, conforme tú te das cuenta que realmente lo que va a pasar en tu vida es todo lo contrario. Lo que te va a suceder va a ser una cosa buena, porque te va a abrir el entendimiento, te va a abrir el panorama, te va a dar la posibilidad de elegir. Tú no puedes elegir de algo que no sabes hasta que lo sabes. Así que cuando tú supones que estás eligiendo entre bien o el mal, no estás eligiendo nada porque no sabes. Pero por eso Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dijo en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que cuando conoces la verdad, ya tienes la posibilidad de decidir si tú vas a hacer lo que Jesús dice o no vas a hacer lo que Jesús dice. Hasta ese momento tienes libertad, porque mientras no conoces la verdad, tú sigues dándole vueltas al asunto y no puedes decidir. Amén. Hay que decidir, todos tenemos que decidir, por más difícil que parezca, decidir por Cristo, porque Cristo te amó, Cristo se entregó por ti, derramó su sangre preciosa, vino a este mundo por ti. No éramos dignos de que Él viniera dejando su trono de gloria para venir a estas tinieblas y salvarnos, pero Él lo demostró claramente y todo lo hizo porque nos amó. Así que ahora este es el tiempo y tenemos que ir decidiendo si tomaremos de verdad en consideración lo que Jesús hizo o no lo vamos a tomar en consideración y vamos a seguir decidiendo seguir de la misma manera. Hermanos, pero yo creo que no es así. Yo creo que ustedes no están pensando de esa manera. Yo creo que de verdad al estar aquí todos juntos estamos pensando en que tendremos la libertad de elegir y elegiremos bien, elegiremos la vida, escogeremos vivir, escogeremos a Dios, escogeremos al Señor. ¿Dicen amén? Hay un aspecto de cambiar en la forma de pensar y esto está en Hechos 3:21 respecto, ¿verdad?, de cómo miramos la Biblia, de cómo miramos a Jesús, de cómo vemos a Dios. Vamos a ver si puedo explicarlo de una manera que sea sencilla y entendible. Hechos 3:21. Jesús en Hechos 1 resucitó. El Espíritu Santo en Hechos 2 descendió. Pedro y Juan en Hechos 3 están haciendo milagros en el nombre de Jesús, de Yeshua el Mesías. Y en el verso 21 dice la Biblia respecto de él. Dice, leamos desde el verso 18, lo voy a leer en esta versión. Y dice, empero Dios ha cumplido así lo que habíamos antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mesías había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Amén. Aquí está. Ya el pueblo esperaba que viniera el Salvador, el Mesías, ¿verdad? Ya los profetas lo habían dicho y Él verdaderamente vino. Yeshua el Mesías, Jesús el Señor, vino a este mundo. Pero dice, cuando resucitó, subió al cielo. Todos saben esto, ¿verdad? Resucitó y después de ciertos días ya ascendió a los cielos. Y allí, ¿sabe qué pasaba? En los cielos le decían, ven. En los cielos estaban abiertos porque le recibieron. Pero también Él fue y fue recibido. Pero ahora que está ya sentado a la diestra del Padre, la Biblia dice que es retenido. ¿Sí? Él es retenido. Está retenido. ¿Hasta cuándo? Dice,
es menester que el cielo tenga a Cristo, ahí está, hasta que se cumplan los tiempos de la restauración de todas las cosas. A nosotros nos toca vivir este tiempo. A nosotros nos toca ver más claramente y cada vez más este tiempo de cosas que antes no imaginábamos. Hemos visto la ciencia aumentar. Ya podemos ver a través de las computadoras que los aviones vuelan. Nada más falta el día que las vacas vuelen. Pero los autos vuelan. Los autos, es lo que quería decir, los autos vuelan. Hemos visto que los autos vuelan, ¿ok? Y eso era una cosa inimaginable. Mucha gente decía, el día que yo vea que los carros vuelan, entonces voy a creer. Y los tiempos y la ciencia van aumentando, ¿sí? Los tiempos y la ciencia van aumentando. Pero así como vemos que hay algunas cosas van cambiando, también de parte de las cosas de Dios hay muchas cosas que van cambiando. De hecho, las iglesias ya no son bueno, al menos las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas viven constantemente esto desde el tiempo de la Reforma, ¿verdad? Desde que también ellos dijeron, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y cuando tú lees la Biblia, te cambia tu forma de pensar. Entonces, siempre se ha visto esto y no es igual. Y ustedes, si pueden permanecer con nosotros más tiempo, ustedes van a ver que quizás no vamos a cantar siempre los mismos cantos, ni vamos a estar siempre hablando las mismas cosas. ¿Por qué? Porque este es un tiempo en que las cosas van cambiando, ¿verdad? ¿Cambian de qué? Cambian de forma, pero la esencia de todo sigue siendo la misma. ¿Están de acuerdo? Otro ejemplo que les quiero plantear rápidamente para tocar el primer punto nada más es el siguiente. Cuando una historia muy popular, para que lo pueda ver, una historia muy popular o muy conocida, y más si la hicieron en película, es la historia del Titanic. Ya ven que luego el 31 de diciembre yo creo que piensan los de la tele que nadie, está todo muy ocupado, nadie va a ver la tele, y ponen esa película, ¿no? Y ya salió la segunda, ¿no? Bueno, esa película cuenta de la historia de ese barco que decían que era indestructible, ¿no? Dijeron, este barco ni Dios lo puede hundir. Y ustedes saben la historia que pasó, que en el camino no vieron un iceberg, o al menos no vieron la punta de un iceberg, que fue, ¿verdad?, por el descuido que golpeó toda la estructura del barco y provocó el hundimiento del barco. El barco más grande, el barco más famoso de la historia, yo creo que es ese, de la historia moderna, el Titanic. Se hundió el Titanic y era imposible. ¿Por qué se hundió? Porque pegó con la punta de un iceberg. Ahora, ¿cómo el peso tan grande se hundió el barco? Ni porque era tan pesado, tan fuerte. Pues es que hay una característica que tienen los icebergs. Y los icebergs, que son unas montañas de nieve en el mar, generalmente flotan en el mar, pero solo la punta alcanzas a ver, ¿sí? Y solo sumergiéndote puedes ver todo el resto del cuerpo. La punta de un iceberg puede representar apenas el 10% de todo el iceberg, o sea, un poquito. ¿Dónde está el resto? Está escondido abajo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué pasa con las cosas de Dios hoy? Las cosas de Dios también están viviendo lo mismo. Las muchas iglesias que son como el Titanic, si ellos y la gente de Dios también, si el pueblo cristiano no abre sus ojos y se pone alerta y no ve la punta del iceberg y sabe cómo pasar por ella, se va a hundir, ¿sí? Y esto es algo que bueno, yo digo de manera muy general, ¿no? Puede pasarle a cualquier persona en cualquier aspecto, pero nosotros hablamos del aspecto espiritual y de los tiempos de la Reforma, que como aquel entonces, hoy hay una punta de iceberg que apenas si alcanzamos a ver, y si nosotros no sabemos cómo pasar ahí, va a pegar y va a hundir. ¿Me entienden? Entonces, por eso
necesitamos tomar la dirección adecuada porque vemos la punta, pero no imaginamos todo lo que hay abajo. Y yo les puedo decir, hermanos, que por el estudio, y no solo yo, sino muchos cristianos que estudian la palabra de Dios pueden ver que realmente hay un iceberg enorme en muchos sentidos que tenemos que abrir los ojos y ver. Y tenemos que empezar viendo, ¿verdad?, que la Biblia es un libro judío. La Biblia fue escrita en una lengua del pueblo de Israel, y que es la lengua hebrea. Tenemos hoy nosotros una traducción al español que necesita precisamente eso, una segunda lectura, ¿ok? Y la Biblia que usted tiene es una buena Biblia. O sea, no tire su Biblia, es una buena Biblia. ¿Sabe por qué? Porque estas Biblias, cualquiera que sea, le costó muchísimo. Al que hizo la traducción te tuvo que quemar las pestañas, como se dice, ¿no?, para poder hacerla, y fue lo mejor que pudo dar. Pero el problema que yo he encontrado en toda esa punta de iceberg que tiene que ver con la forma de entender la Biblia es que necesitamos volver a leerla, pero leerla como los escritores la escribieron. Los escritores de la Biblia son 39 de origen judío o de Israel, y solo Lucas es una persona que escribió el Evangelio de Lucas que no era de origen judío. Pero el resto de ellos se puede decir que sí, y que todos los escritores de los libros de la Biblia tenían una forma de pensar. ¿Cuál era su forma de pensar? Ellos no pensaban como nosotros los latinoamericanos, no pensaban como los gringos, o no pensaban como los europeos. Los escritores de la Biblia, ellos eran de la tierra de Israel, y su cultura, la más parecida, es la cultura árabe. ¿Ok? Su forma de vida, su forma de ser. Bueno, pues esa forma de pensar que era propia del pueblo de Israel, de aquel lugar, no de América, no de Occidente, sino del Oriente, está plasmada en los libros de la Biblia. Así que nosotros tenemos una traducción al español, pero realmente estos libros se tuvieron que traducir a menos que nosotros pudiésemos leerlos en su lengua original. ¿Vamos bien? ¿Ok? Por eso vale la pena, mucho vale la pena que usted que lee la Biblia sepa, tome conciencia y vea esa punta del iceberg. ¿Sí? Que leemos es nuestra Biblia, y Dios nos habla a través de la Biblia. Claro que sí, nos habla a través de nuestra Biblia al español, pero ¿verdad? Que este libro tiene esta historia. Este libro tiene este detalle, que no es un libro escrito por mexicanos, no es un libro escrito ni siquiera por los españoles, que en la Reina Valera todavía usan el vosotros, ¿verdad? Habéis, que ya en la lengua hoy ya no ocupamos ahora. Pero aún ellos no fueron los escritores inspirados, sino los escritores inspirados fueron Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿sí? El apóstol Pablo. Ellos fueron inspirados por Dios. Hay que pensar un poquito como ellos pensaban. ¿Están de acuerdo? Puede ser en un principio un poquito difícil, pero créame que cuando tú has entendido que tu Biblia es un libro que vino importado, porque no es una edición aquí solo porque aquí lo editaron las sociedades bíblicas, no. Es un libro que viene, que tiene su historia y que tiene su origen allá entre el pueblo de Israel, y que se necesita el pensamiento hebreo. ¿Ok? Se necesita pensar como Pablo, pensar como Juan. Cuando Juan escribe: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Explíquemelo, por favor. ¿Qué entendemos? Poco, ¿no? O casi nada entendemos de que en el principio. ¿Cuál principio? Pues bueno, la Biblia en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios. Entonces podemos empezar a tener una pequeña idea, una relación, pero no nos alcanza.
No nos alcanza porque el nivel en que se escribió el Evangelio de Juan es más profundo que simplemente un lenguaje literal. Aquí hay misterios encerrados dentro de este pasaje de las Escrituras o dentro de este libro de la Biblia que requiere un poquito de mayor idea para descubrir lo que se nos está diciendo. Y cuando lo puedes descubrir lo que se está diciendo, tú dices: wow, ahora me doy cuenta que esa profundidad de la Biblia en Juan 1:1 es muy grande, pero no imposible para entenderse. ¿De acuerdo? Por eso se requiere del apoyo del pensamiento hebreo que te dice Bereshit bara Elohim. Y entonces esa palabra hebrea que inicia la Biblia con Bereshit tiene, ¿verdad?, el sentido que el apóstol Juan en Juan 1:1 habla. Y entonces cuando empiezas a conectar las palabras en su sentido original, tú puedes ver mucho más allá. Y eso es la punta del iceberg, es lo que tenemos, pero hay mucho más escondido que está en nuestras posibilidades hoy aprender. Así que a todos yo les hago esta invitación, les animo para que sean valientes, abran su Biblia, hagan preguntas y busquen las respuestas en la palabra de Dios, en lo más profundo que pueda. Y cuando no pueda, entonces hay que estudiar juntos. ¿De acuerdo? Hay que estudiar juntos, hay que estudiar como es desde la traducción, ¿verdad? O estudiar la lengua de la Biblia, el lenguaje de la Biblia, que es la lengua hebrea. No es muy difícil. Miren, yo tomé un curso en 14 días y aprendí a leer el ABCDE y ya. Parece muy complicado, pero no es tan complicado. Está al alcance de todos. Sería maravilloso, ¿verdad?, que pudiéramos, como decíamos, y ya para ir terminando, ahora que se recuerda, para nosotros debe ser más importante que otra cosa el día de la Reforma, porque cambió la historia, ¿ok? Cambió la historia de la iglesia y nos ha llegado a nosotros con esta forma de decir: queremos la Biblia y queremos que lo que pensemos y creamos sea conforme a la Biblia. El desafío para todos es, ¿verdad?, entonces empezar a hacer esa tarea y involucrarse, participar, leer, estudiar, preguntar, indagar, investigar, que es posible que todos puedan tener acceso a la información. Todo ya está ahí. Entonces anímense, hermanos, a crecer, renovar su forma de pensar, de entender las cosas. Yo les puedo decir, al día de hoy no hay alguien que pueda decir: yo ya lo sé todo, yo lo sé todo, absolutamente todo. No es así. Pero sí habemos muchas personas que podemos decir: tenemos la verdad. Eso sí, no lo sabemos todo. Hay que seguir aprendiendo. Hay que aprender mucho, todavía mucho de la Biblia. Pero sí, al menos podemos decir: tenemos la verdad. Y Jesús es la verdad. Así que si tú le has recibido, entonces deja que te guíe y Él te va a enseñar. Pónganse de pie. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios por su palabra. Y bueno, pues vamos a orar. Aprovecho en esta pausa para darle la bienvenida a mi tía Belia. Tía, que Dios te bendiga. Gracias por venir un ratito aquí. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una oración juntos. Yo los invito para que cierren sus ojos. Hay muchas cosas que quizás en tu vida tienen que cambiar, como también yo he vivido y mi vida ha cambiado el Señor. Me gustaría mucho que pensaras al menos en algo que te gustaría cambiar de tu vida y que le puedas pedir a Dios ayuda para que pueda cambiar y tú seas una persona reformada. Pero no solo eso, sino también en tu forma de pensar, en tu forma de vivir, en tu forma de ser. Pienso que Dios es fiel y Él está con nosotros y nos puede ayudar en todo lo que nos hace falta. Así que vamos a hacer juntos una oración. Te invito para que repitas conmigo en voz alta esta oración y le pidamos a Dios de su auxilio, de su ayuda para todo tiempo. Digan conmigo: Padre Celestial, en esta tarde tenemos la oportunidad de elegir creer a tu palabra, confiar en ti y obedecer tus mandamientos, porque tú nos das la libertad,
nos enseñas, nos abres las escrituras para que podamos entender hoy qué es lo que debemos hacer. Ahora queremos pedirte perdón por aquellas cosas que nos han perjudicado, a ti no te agradaban y nosotros no entendíamos. Pueden ser cosas heredadas como de familia o de cultura, y es necesario quitar de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra vida diaria. Perdónanos si heredamos mentira, si heredamos vanidad y cosas sin provecho. Este es el tiempo para reformar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Te pedimos ayuda, Señor. Te pedimos tu auxilio, Dios. Ven, Señor, ven a ayudarnos a salir, a tomar conciencia, a tener entendimiento, a poder vivir en tu voluntad, para poder saber lo que tú quieres de nosotros. Estamos en tus manos y te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú quieres que todos conozcamos tu voluntad para que podamos cumplir tu voluntad. En tus manos nos ponemos, Señor. Guíanos, enséñanos, encamínanos en tu palabra, Dios, y así lo haremos con la ayuda de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora te pido que levantes tus manos, solo cierra tus ojos, y yo quiero también orar. Quiero hacer una oración de manera general para con todos y para todos también. Señor maravilloso, oh Dios, tú eres fiel y verdadero, eres quien nos ha traído a este camino, eres tú quien nos ha sostenido, y aún tenemos mucho por aprender, mucho que crecer, y hay mucho que cambiar. Te pido, Padre, que les des ánimo a todos los que quieren hacer tu voluntad, que los guíes, que los ayudes, que nos perdones en las cosas que aún, Señor, tenemos dificultades o tenemos luchas. Sabemos que tú no nos desampararás toda vez que en nosotros haya la esperanza, Señor, de poder vivir para ti, Señor. Ayuda a todos, cada uno, Señor, a los que apenas pueden comenzar a caminar y quieren empezar a caminar también. Sosténlos de tu mano como a tus hijos, Señor. Como buen Padre que eres, Padre, no los vas a abandonar, no los vas a dejar. Tú los vas a ayudar, pero también tú les vas a mostrar el camino que tienen que seguir también, Señor. A los que por más años hemos caminado, Señor Dios, y nos hemos dado cuenta de cuántas cosas había en nuestra vida que no te agradaban, de cuántas cosas fue necesario dejar y cuántas cosas pusimos, Señor Dios, en segundo lugar para ponerte a ti en primer lugar. Gracias, Dios. Gracias, porque si no hubieras sido tú, no lo hubiéramos hecho. Si no hubieras hablado a nuestro corazón, si no hubieras dado tu espíritu, si no nos hubieras dado la fuerza, cosas de nuestra vida no hubiéramos abandonado, no hubiéramos sido gente reformada ahora. Pero fue por tu fidelidad y fue por tu amor y tu gracia que nos has ayudado, y todavía, Señor, sigues haciendo cosas en nuestras vidas hasta el día que tú vuelvas otra vez. El día que vengas nuevamente, Señor Dios, será el día en que toda la obra estará perfecta y nuestras vidas, Señor Dios, estarán, Padre, delante de ti como una obra maestra que hayas completado en nuestra vida. Gracias por todo eso, Padre. Gracias por todo esto. Gracias por todos los cambios que has producido. Sigue trayendo cambios en la vida de la iglesia. Sigue trayendo cambios en la vida de las personas, en la forma de pensar de cada uno de nosotros, para pensar más como tú piensas, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor unos momentos más.